Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en una nueva cita. En primer lugar, pedirles disculpas. La semana que viene tuvimos un cambio de plataforma, tuvimos problemas de red y bueno, realmente hoy estamos aquí, estamos todos, incluso hubo gente que no se enteró y hoy está con nosotros acompañándonos. Así que bienvenidos de nuevo. Aquí estamos con otra nueva cita de conocimiento e información para todos los interesados en los frutos secos en seto. Confío en que estéis todos bien por COVID, por Filomena, por todo lo que nos ha pasado. Y bueno, yo soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena, y esto es un webinar de SynergyNat, como bien saben. Bien, para los que aún no nos conozcan, les invito a consultar nuestra web y redes sociales donde bueno, encontrarán todos los webinars técnicos, mucha información interesante, entradas de blog con aspectos agronómicos, técnicos, todo lo referente a los frutos secos en seto, un blog escrito por Mario González Moino de Agricultor Digital con una rigurosa información sobre todos estos temas. Bien, como colaboradores de la plataforma tenemos a un elenco de técnicos pertenecientes a empresas de una dilatada experiencia en el sector que nos vuelcan su conocimiento, empresas como Agromillora, Geculab, Azud, CBH, Industrias David, Mañez y Lozano, Pelén, Tradecor, Veracruz e IDAI, a los que estamos agradecidos desde la universidad por acompañarnos en esta aventura. Bien, con estas actividades formativas pretendemos que los expertos de diferentes campos nos volquen su conocimiento, fruto de trabajo, de la experiencia y de sus años, y así entre todos poder avanzar en este sistema de cultivo. Bien, y hoy tenemos una cita más. Vamos a contar con Raúl Tarazona Solves, técnico comercial de Mañez y Lozano. Y bueno, vamos a tratar un tema que hasta ahora no habíamos visto. Vamos a tratar el tema de los tratamientos y de los atomizadores hidroneumáticos para aplicaciones fitosanitarias en almendro en seto, que bueno, es en lo que están ellos especializados en este tipo de maquinaria y bueno, nos van a contar todo lo que os va a poder ser interesante en campo. Así que cuando quieras, Raúl. Hola, buenas tardes Lola, buenas tardes a todos. Eh, Soy Raúl Tarazona, como representante, como bien ha dicho Lola, de Mañez y Lozano. Vamos a empezar y vamos a comentar todo lo referente a lo que son atomizadores hidroneumáticos. La primera cuestión que debemos de abordar es la evolución de los equipos para tratamientos fitosanitarios. Como podéis ver, el primer escalón de la evolución para estos equipos fue todos los tratamientos que se hacían agrícolas de hecho, se hacían a mano, con este tipo de equipos que podéis ver. Este tipo de tratamientos contaminaban bastante, se aplicaban grandes dosis de producto y el reparto no era de lo más homogéneo. Después, todavía se sofisticó un poco más y empezamos a tratar ya con atomizadores neumáticos. Estos atomizadores, en el tipo de plantación en almendro en seto, no han dado demasiado buen resultado por la forma y construcción de ellos mismos. También tenemos otro tipo de atomizadores que son los electrostáticos, los cuales funcionan con carga positiva, en contraposición a la carga negativa del suelo y las plantas. Son bastante menos eficientes en arbolado con altura y son muy sensibles a condiciones meteorológicas, como puede ser viento y calor. Por eso, estos tipos de equipos no pueden producir un tamaño de gota superior a unos 300 micrones por la construcción que tienen. Y cuando tratamos de una plantación en superintensivo que supera los 3 metros de altura, se les nota que fallan muchísimo. Aquí podéis ver estos dos modelos de equipos electrostáticos el funcionamiento es bastante rudimentario. La solución que
que mejor se adapta a nuestro cultivo, al almendro en seto que estamos hablando, es el atomizador hidroneumático. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis el sistema del atomizador hidroneumático con el sistema de aire twister que nos permite mojar tanto cara como envés a una velocidad bastante elevada. Vale, como podéis ver, no sé si lo habéis oído bien, el vídeo lo hice yo. Fue una prueba, una demo que se hizo rápida y ahí se ve la velocidad, se oye la velocidad y el tratamiento cómo se hace. Este tipo de máquinas nos aportan un menor coste en la mano de obra. Como habéis podido ver, la velocidad de tratamiento es mucho mayor y sobre todo tienen una gran versatilidad. Podemos trabajar con un poco más de temperatura ambiente, podemos trabajar con bastante aire, sobre todo el aire lateral, que es el que más nos perjudica, porque ellas, el sistema Twister, lo que les aporta es un mejor reparto en el producto, tanto en cara como en vez de la hoja. Y sobre todo nos aporta una mejor penetración en el interior de la masa foliar. Con este tipo de equipos podemos regular una dosis más exacta, mejorando la rentabilidad y la eficiencia de cada plantación. Este tipo de plantación que podéis ver, que son marcos mucho más ajustados, es el ideal para este tipo de maquinarias, porque entre unos 3 metros y medio de altura, este equipo nos permite trabajar a velocidades verdaderamente rapidísimas. El hándicap está en la altura, pero fabricando los chasis adecuados para el tratamiento eficaz, podemos hacer un tratamiento mucho más perfecto que un atomizador cualquiera de los de antes. Este tipo de plantación nosotros le denominamos a los equipos de frutal, que son más estrechos, son más estilizados, pero con grandes volúmenes de aire para poder generar y poder dirigir las gotas a la totalidad de la plantación. Las peculiaridades de las plantaciones en intensivo, como podéis ver, son marcos mucho más estrechos y mucha densidad de plantas. Este tratamiento en continuo nos obliga a hacer que la dosis en litros por minuto, para calcular una dosis en volumen de litros por hectárea, sea más exacta. Tiene que ser más regular y más exacta. Hay variaciones en cuanto a velocidad, posibles variaciones en cuanto a velocidad, que hay sistemas que ya pueden recalcular en cada segundo los litros por minuto que debemos de aplicar. Aquí vemos una plantación que está entre 2 metros y medio y 3 metros y medio, como podéis ver, y ahí se identifica perfectamente que este tipo de ventilador, este tipo de hélice sería el adecuado. Hay diferentes tipos hay una morfología muy grande de hélices para producir el aire necesario en el punto necesario según el tipo de plantación. En este en concreto, el mejor sistema es este. Tenemos dirigido el aire 50-50, tanto izquierda como derecha producimos el mismo volumen de aire y en el centro no hay nada de pérdida. Por eso ahí producimos deriva cero. Lo que conseguimos es deriva cero, todo el aire producir y toda la cantidad de producto químico lo distribuimos solo en el árbol. Como podéis ver, este es otro tipo de máquina con una morfología totalmente diferente. Son dos hélices en vez de una, también con el sistema Twister. Y como la plantación es muy similar, ha cambiado, es muy parecida, pero no es de todo igual. Aquí podemos dirigir el aire tanto arriba como abajo a la velocidad que queramos y, sobre todo, la velocidad de tratamiento, como podéis ver, es altísima. Ahí se ve como perfectamente, tanto desde arriba hasta abajo,
tanto el volumen de producto como la cantidad de aire es igual, porque es una plantación en seto bastante más alta que la que hemos visto anteriormente. Una de las innovaciones que tenemos en los sistemas de aire son el sistema Twister, la creación de turbulencias y los mandos electrónicos. La gran ventaja de la generación de turbulencia es que podemos mantener la vegetación en movimiento y la máquina le damos tiempo necesario para que reparta gotas tanto cara como en vez de la masa foliar. La creación de turbulencias se produce en la misma salida de la máquina. Cuando llegamos a la planta, produce una cobertura mucho mayor que una salida corriente de aire. Ahora vamos a ver un vídeo a cámara lenta y si os fijáis, veréis que mantenemos la masa foliar en movimiento y el aire permite mojar tanto una cara como la otra. Si os fijáis ahora bajará la velocidad del vídeo y es cuando se ve, ¿lo veis? Es cuando vemos cómo él nos va cambiando, vemos la parte más verde y la parte más seca y es cuando él va mojando tanto cara como en vez. Ahí ya con los nuevos sistemas de regulación podemos alcanzar a hacer esto. Fijaros en esto, que es un vídeo demo que se hizo. Vais a ver que el papel hidrosensible está escondido dentro de las vigas. Son de hierro, por cierto. No se van a mover, no se van a apartar, no hay movimiento. Ahí se ve cómo generamos un tamaño de gota ideal y lo dirigimos en todas direcciones. Por eso, hasta incluso en contra, se puede ver... se puede ver cómo ha mojado el interior de la misma viga de hierro. Esto es un tratamiento como veis, la morfología de este equipo es otra. Esta máquina se diseñó para viña, no tiene nada que ver con el almendro. Y si os fijáis, ahí dentro, escondido, ya tenemos un tratamiento que podríamos llamarlo un tratamiento muy, muy eficaz en viña, de 200 litros hectárea y perfectamente distribuido, siendo a contramarcha, siendo al contrario. Otra evolución que tienen los equipos hidroneumáticos son los mandos electrónicos. Los mandos electrónicos pueden controlar el volumen de litros por hectárea aplicados según la velocidad. Nosotros solo tenemos que usar el parámetro del ancho de calle y ellos van a regular, en función de la velocidad, nos van a regular la presión de trabajo. Esa evolución de esos mandos nos permite, la primera, que podemos calibrar el equipo con un control de apertura izquierda y derecha sea la evolución de estos equipos nos va a permitir regular en función de la velocidad. Antiguamente, los mandos que se usaban eran mandos manuales. En la primera etapa de la aplicación de los atomizadores eran mandos manuales que llevaban mangueras y distribuían desde el mismo lado del operador, distribuían lado izquierdo, lado derecho, aumentaban o disminuían presión a como se quería. Después, en la siguiente etapa, se utilizaron ya mandos eléctricos con electroválvulas y también el mismo operador podría aumentar o disminuir la presión mediante un motor de regulación desde la cabina del tractor. Aquí podéis ver un ejemplo. Hoy en día, desde el año 2000 aproximadamente, empezamos a comercializar los equipos, ya estaban algo probados, los equipos electrónicos para calcular el volumen de litros
hectárea en función de la velocidad. Esto es un avance muy necesario para una explotación de considerable tamaño, porque nos garantiza que desde el primer hasta el último árbol vamos a poder aplicar la misma cantidad de producto químico, sin tener que el operador estar calculando y sin tener que hacer nosotros ningún cálculo. Él va a hacer todo lo que nos hace falta. Es capaz de regular el caudal mediante las variaciones de presión gracias a la utilización de un GPS para control de velocidad real. Nosotros introducimos los datos del ancho de calle, nosotros también le tenemos que decir los datos los litros por hectárea que vamos a aplicar, y él, en función de la velocidad, nos va a permitir aplicar esos datos exactos. Un apartado muy importante en este tipo de máquinas son las boquillas. Como podéis ver en la foto, os he puesto unas pocas. Aquí hay de varias marcas, de diferentes colores y sobre todo de una tipología totalmente diferente. Como podéis ver, las de la derecha es la TVI, que son de 80 grados, que últimamente están cobrando mucha popularidad. No sé por qué, pero son boquillas que lanzan gotas muy gordas, que se distribuyen, dicen que funcionan mejor con condiciones extremas de viento. En el centro hay boquillas convencionales de albuz de 80 grados y en la izquierda son unas boquillas que funcionan muy bien, y si veis la tecnología es mucho más avanzada, llevan un difusor con unos cortes que generan una turbulencia mucho mayor que el resto, y podemos producir el tamaño de gota que queramos según el tamaño del color de boquilla que nosotros adquirimos. Los equipos Twister están equipados todos con boquillas de diferentes colores, porque podemos regular tanto arriba como abajo el volumen de litros que queremos aplicar en cada zona de árbol. Ya no en la plantación en sí, sino en cada zona de árbol. Todos sabemos que en una plantación, aunque sea en seto, en la parte inferior tenemos mucha menos masa foliar que en la parte central. En la parte central es donde más masa foliar hay, pero sin embargo, donde más difícil y donde están todos los problemas es en la parte superior, donde todas las máquinas llegan a fallar. Entonces, nosotros lo que hacemos y lo que recomendamos es bajar volumen de litros por minuto en la parte inferior y aumentarlos arriba. ¿Qué conseguimos cambiando ese tipo de color de boquilla? Pues aplicar una poca cantidad más de producto, pero sobre todo bajar la presión y aumentar el tamaño de gota para que pueda alcanzar esa altura que con otro tipo de boquilla no podríamos alcanzar. Si generamos gotas de menos de 150 o 200 micrones, está claro que cuando queramos alcanzar 4 metros de altura va a ser imposible, porque se nos van a secar en el camino. Si calculamos con la fórmula que todos conocemos del TRV, si calculamos la densidad de masa foliar que tenemos en una explotación, podemos ver fácil y claramente la cantidad de litros por hectárea, pero debemos de ajustar muy bien las boquillas que llevamos y la cantidad y el volumen de aire que necesitamos hacer para que ese reparto sea homogéneo en toda la planta, tanto arriba, centro como abajo. Con esta fórmula que todos conocéis, calcularemos el volumen de litros por hectárea y podremos adecuar el equipo en función del número de boquillas que posea, según el caudal de aire que sea necesario, dependerá de la altura y del marco de plantación, y sobre todo veremos la presión de aplicación, porque claro, es lo que hablamos, un tamaño de gota ideal para todas las plantaciones no hay. Según el marco, según la altura y según las condiciones ambientales tendremos un tamaño de gota ideal o otro tamaño de gota ideal. Lo que está claro que nunca será bueno un tamaño de gota de menos de 100 micrones, y tampoco será bueno, por eso lo de las boquillas antideriva que comentábamos, un tamaño de gota de más de 450 micrones, porque, claro, 450 micrones
en un papel hidrosensible, por ejemplo, te pueden tocar 3 gotas, lo que quiere decir que en una hoja difícilmente podemos hacer un cubrimiento perfecto. Y utilizando este papel hidrosensible, como comentábamos, podemos calcular la cantidad de gotas que se nos quedan en la parte exterior, en la parte interior o lo que hablábamos, en la parte superior, central o baja. Así podemos regular muchísimo mejor, si hacemos esta prueba, esta pequeña prueba con el papel hidrosensible, podemos averiguar cómo podemos hacer el tratamiento de la situación más eficaz posible. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de papel hidrosensible con un tratamiento hecho como lo suele hacer alguna gente. Como podéis ver, es un tratamiento muy dispar, hay gotas muy gordas, hay gotas muy finas, hay papel bastante más mojado que otro. Sin embargo, si seguimos y vemos tratamientos hechos, por ejemplo, este tratamiento está hecho en el mismo día que se hizo el vídeo que hemos visto antes en Almendro en Seto. Podéis ver que un equipo bien regulado puede mojar tanto arriba como abajo, tanto en el centro como en el interior como en el exterior. Aquí vemos en la parte izquierda que la diferencia de mojado en el papel tapado es bastante notable, pero el hándicap es que este tratamiento se hizo a 8 kilómetros por hora. Sin embargo, el mojado perfecto casi lo conseguimos, porque perfecto no lo hay, pero casi perfecto, como podéis ver, se ha conseguido con este tipo de máquina a 10 kilómetros por hora. Sobre todo, regulando bien la presión, que veis que es muy, muy baja, y regulando perfectamente el aire, que es lo más indispensable que hay. En un atomizador hidroneumático, regular la cantidad de aire necesaria es lo primordial. No por más aire es mejor, no por llevar a 90.000 metros cúbicos hora es lo mejor, ni por tener una morfología única es mejor. Como comentábamos, todos los equipos que se pueden adaptar a cualquier plantación deben de tener una morfología totalmente diferente para ser más específicos y ser más precisos. Y aquí podéis ver un papel que ahí todo lo que veis está no escrito por mí, está hecho con gente, técnicos como vosotros, que pueden corroborar eso. Y la verdad es que alcanzar ese tratamiento a esa velocidad es bastante complicado. Otro tipo de avances que podemos tener en cuanto a los mandos electrónicos son la utilización de apps junto con los equipos electrónicos que nos permite tener una gestión mucho mayor en nuestra explotación. Todo tipo de datos necesarios para el control de tratamientos, la trazabilidad del equipo de tratamiento en tiempo real va a ser mucho más exacta y informan si se cumplen los parámetros previamente fijados. Nos van a explicar o nos van a decir si tenemos toda la explotación tratada, en las condiciones que está tratada y, sobre todo, si nos hemos dejado alguna zona por tratar. La utilización de estas apps nos gestiona toda la explotación, nos puede controlar tanto el producto químico necesario como las horas necesarias de tratamiento, sobre todo optimiza el gasto y podemos planificar todo el tema de gestión, tanto de compras de producto, tanto de tratamientos, como poder gestionar el tiempo necesario para hacer un tratamiento perfecto. Y ya, si no nos queda más, por mí está todo un poco explicado el tema de la evolución de los atomizadores hidroneumáticos. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy aquí para ayudaros.
Perfecto, la verdad que muy interesante, muchas gracias. Realmente el tema de los tratamientos y en las fincas de almendro son muy importantes desde el punto de vista económico y ambiental, que debemos también de tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ver las preguntas que tenemos, que se vayan animando. Y bueno, yo tengo una curiosidad. ¿Tenéis datos o tenéis conocimiento de efectividad en cantidad de producto que se aplica valores económicos o valores de volumen de producto que se ahorra o la eficiencia que tiene? La eficiencia con este tipo de equipos, Lola, no está testada porque una de las cosas que yo estoy intentando hacer, que todavía no he podido, es un trabajo para realmente calibrar este tipo de equipos. Hay trabajos hechos, como tú bien sabes, que son muy antiguos. Se Sí, hicieron por trabajos eso. de calibración, pero con máquinas, como hemos visto, bastante obsoletas. Yo he visto estudios del año 71 y en función a ese, que fue el primero que se hizo, en base a eso hemos ido evolucionando. Pero tú fíjate que allí estamos hablando de presiones de 25 bares, de velocidades de avance muy bajas y de volúmenes de aire muy altos. El concepto ha cambiado, como podéis ver en las fotos que yo he puesto aquí, que son reales. Ese tratamiento que hicimos, la máquina trabaja a 10 kilómetros por hora, el volumen aplicado es de 750 litros y la presión de trabajo son 8 bares. Todo lo contrario a lo que antiguamente se predicaba y se había probado, porque no había otra cosa que se había probado. Entonces, en función a eso, lo que queremos demostrar es que tenemos una evolución. Y más o menos, esto no es un dato exacto, pero más o menos, si comparamos esto con una máquina convencional, pues tenemos un ahorro de un 30%. ¿En cuanto a qué? En cuanto a ahorro de producto, en dosis en litros por hectárea, como podéis haber visto. El primer tratamiento, la primera prueba se hizo a 1.200 litros y acabamos haciéndola a 750 litros con un mejor mojado. Con menos volumen de aire, eso implica menos consumo de combustible y, sobre todo, a casi el doble de velocidad. Eso implica un menor tiempo en un tratamiento que todos sabemos lo que tenemos delante. Cuando un tratamiento tenemos que empezarlo, cuanto menos días nos dure, más rendimiento vamos a sacar de esa explotación. Entonces, el poder acortar el tratamiento a la mitad, solo con eso, sin contar el 30% de ahorro, ya vale la pena disponer de equipos más sofisticados. Y tenemos alguna pregunta. Dicen que ¿cuál es la manera ideal de comprobar si hemos hecho correctamente un tratamiento? La forma ideal de comprobar es antes de empezar, porque si lo comprobamos después es tarde. Antes de empezar deberíamos de poner papel hidrosensible en uno o varios árboles, tanto en el interior como en el exterior, tanto arriba como abajo, y testar el equipo, ver las condiciones de trabajo, ver la regulación que le hemos puesto y hacer una prueba. Esa prueba con agua, porque la prueba con agua nos va a salir peor que después con producto químico, porque el peso de la gota es mayor a llevar el producto químico y siempre mejora. Así que si sale bien con agua, con producto químico nos va a salir bien. Según hay varios estudios y varias pruebas que ha hecho Syngenta y Bayer, y sobre todo la cantidad de impactos por centímetro cuadrado en todo el papel es una de las mejores pruebas que yo conozco para ver si estamos haciendo bien el trabajo o no. Según el tratamiento que hagamos y el volumen de litros por hectárea que queramos aplicar, habrá más impactos o menos impactos en el papel. Ahí ya cada uno en su explotación y cada uno que vea y que analice, sobre todo el reparto. No vale a decir este papel me lo ha mojado muy bien, el otro papel ni lo ha tocado. Ese es un tratamiento fatal, nefasto. Claro.
Nos preguntan qué consejos darías para hacer una buena regulación del ventilador. Que para regular y calibrar las boquillas con la medida de presión y verificación del caudal recogido en las boquillas de 750 litros por hectárea, pero ¿cuántos metros de aire? No, espérate. No. Ah, es que ha empezado la pregunta, no, solo esa, perdona. ¿Qué consejos darías para hacer una buena regulación del ventilador, para regular y calibrar las boquillas? Que se ha cortado como la pregunta. Vale, para regular la cantidad de aire que necesitamos para una plantación, no hay un número de revoluciones exacto, no hay un número de metros cúbicos exacto. Tenemos que regular el equipo para que, nos mantenga la vegetación en movimiento y nos permita atravesar todo lo que es la masa foliar del árbol, pero sin llegar a la otra fila. En el momento pasamos a la otra fila, estamos creando deriva, porque vamos a pasar en el tipo de plantación de almendro en seto, por ejemplo, y en casi todas las plantaciones vamos a pasar por todas las filas. Entonces, todo lo que nos pase, todo lo que nos exceda de ese primer árbol que tenemos, tanto izquierda como derecha, va a ser deriva. Entonces, tenemos que regular en función de la velocidad de avance, que es un dato muy importante, la cantidad de aire que queremos hacer. ¿Cómo lo sabremos? Haciendo una pequeña prueba con agua y, sobre todo, poniendo papel hidrosensible en la parte exterior de contrafila. Como habéis visto en el vídeo de los pilares de hierro, que está el papel escondido dentro, ver hasta dónde alcanza nuestro atomizador en esa regulación que le hemos puesto. Y regulando, aumentando o disminuyendo en función de las necesidades de cada uno. No hay un número exacto para regular, porque en las plantaciones no hay dos iguales. Cada una cambia y el estado vegetativo, todos sabemos que en cada día de la semana varía. Y la climatología también. Nos preguntan también que, bueno, que no sé, quizá vaya al hilo de la primera mía, que si existen estudios de rentabilidad de los sistemas de control de dosis en función de la velocidad. Y si es así, ¿en cuántos años se amortiza la tecnología? Bueno, sí que hay estudios hechos y bastantes. Aquí en España tenemos empresas con bastante número de hectáreas que han visto que hay una rentabilidad en cuanto a equipar los atomizadores con equipos electrónicos, porque la rentabilidad puede llegar a ser hasta de un 30%. Todos sabemos que en una explotación agrícola el terreno es ondulante, hay cuestas, hay bajantes, hay curvas, tenemos disparidad de cosas. Regular un equipo para que funcione a la misma velocidad exacta, con la misma presión exacta en cada metro de la parcela, va a ser un poco complicado. Esas variaciones de velocidad que nos puede aportar, por ejemplo, el terreno de la explotación, el ordenador las cubre. Sobre todo, lo que nos va a aportar es la garantía de que desde el primer árbol hasta el último, la dosis de litros por hectárea va a ser la misma. Si hemos calculado que nuestro almendro tenemos que tratar y tenemos que aplicarle 0,37 litros a cada uno, eso es lo que le va a aplicar la máquina si regulamos con un ordenador. De la otra forma, podremos regular más menos. Siempre habrá un más menos. Pero claro, en una hectárea, 100 litros más, 100 litros menos, no influyen. Si hablamos de 1.000 hectáreas, esas empresas ya están viendo y contemplando ya hace tiempo el tema de los ordenadores. Es un dato muy, muy importante el poder administrar ese equipo, gestionar ese equipo con un ordenador, porque sabemos que el tratamiento va a quedar perfecto, va a quedar homogéneo y perfecto. No hay otra forma mejor. Estupendo, la verdad es que suena genial. Y bueno, también nos preguntan que 750 litros por hectárea, has dicho, pero ¿cuántos metros cúbicos de aire por hectárea? Pues en esa prueba que estáis viendo, como si os fijáis en la foto, como lo vamos a colgar, lo podéis ver, acabamos trabajando a 430 revoluciones en la toma de fuerza, que es un dato muy importante. Sabemos que llevamos un ventilador de 920 milímetros de diámetro
y ahí estaríamos generando incluso menos de 40.000 metros cúbicos hora. Ese aire generado es muy, muy escaso, pero es el necesario que necesitemos para ese tipo de plantación en ese momento. Ahí estaríamos en torno a entre 38.000 y 40.000 metros cúbicos hora. Por metodología, por costumbre, por tradición, vamos todos a comprar y adquirir y a trabajar con ventiladores más grandes que generan volúmenes de aire y velocidades altísimas y no hace falta. La verdad es que no hace falta, para nada. Porque un equipo bien regulado nos va a proporcionar un ahorro de combustible y, sobre todo, que vamos a generar el volumen de aire necesario para mantener la vegetación en movimiento, que es lo que se pretende, moverla para que moje tanto cara como en vez. Hacer un tratamiento perfecto, regular. Está claro. Bien, nos dicen que en agricultura de precisión existen mapas de prescripción que permiten diferentes dosis de aplicación en función del estado del suelo o los históricos de producción. ¿Es factible esa misma tecnología en este tipo de atomizadores? Sí, por supuesto. Estamos desarrollando la evolución de este mando. Se está desarrollando un mando nuevo, una evolución, para que podamos ver en todo momento, en cada punto de nuestra parcela, las condiciones de tratamiento que hemos tenido con anterioridad y las necesarias que nos van a hacer falta en ese momento. También nos dicen que en cuestión de manejo, si se moja por cara y en vez, ¿se pasa por todas las calles o solo se trata por calles alternas? Esto es muy importante. Pues hay determinados tipos de cultivo que se puede hacer una calle sí, otra no, saltarnos una por el tipo de mojado. Con este tipo de máquinas que hemos visto en el vídeo, que es específica para viña y también sirve para almendra en seto, si no lleva el porte de altura, si no supera los 2,5 metros de altura, está demostrado y hemos hecho pruebas, de hecho está el vídeo ahí, que se puede tratar una calle sí, una calle no. Es más, con tratamientos de volumen muy, muy bajos. Estamos hablando de tratamientos de 100, 150 litros por hectárea a una velocidad endiablada. Son velocidades que una máquina convencional con varias salidas con varios canalizadores de aire, con boquillas convencionales no puede seguir. Pero sí se puede. Lo que pasa es que el hándicap de la altura de la plantación nos va a marcar si podemos hacerlo o no. Ya no la densidad de la masa foliar. El hándicap es la altura. Conseguir mojar la cara inversa a 4 metros de altura es complicado. Y ahí sí que os digo que hay que pasar por todas las calles. Mejor. A lo mejor estamos gastando más producto, pero bueno, que realmente para la efectividad lo recomendáis, ¿no? Sí, para la efectividad, aparte se puede ver, se puede demostrar, con menos volumen de producto podemos mojar cara y envés. Está todo... Es todo regulable. En este tipo de equipos, la ventaja de estos equipos hidroneumáticos es la regulación. Cuando tú quieres regular la cantidad de aire y el volumen de agua en función de la velocidad, son muy simples. Ayudados con el ordenador, todavía mucho más. La siguiente pregunta habla de eso, de la regulación. Dice que fundamentalmente era regular el ventilador, puesto que la regulación de las boquillas está más estandarizada y controlando la presión y comprobando el caudal. Pero el aire, ¿cómo lo comprobamos? Cuando se sabe que el paso de aire a la fila continua es excesiva y hay deriva, ¿o se puede utilizar un anemómetro de bolsillo? ¿Qué recomendáis? Se puede utilizar un anemómetro de bolsillo si hemos hecho previamente las pruebas necesarias. Como os digo, en cada explotación el volumen de aire necesario es diferente. Según la masa, según el TRV que tengamos en nuestra explotación, vamos a necesitar un volumen de aire. No se puede calcular
en almendro voy a aplicar 40.000 litros, en olivo voy a aplicar 35.000 litros y en viña voy a aplicar 100.000. No se puede calcular así. Debemos de hacer previamente unas pruebas. La prueba es lo que os digo. No podemos pasar de la primera fila, pero sí debemos de mojar la cara inversa a donde estamos mojando, donde estamos pasando. Perfecto. Nos dicen también que qué volumen de agua deberíamos de gastar aproximadamente en una plantación de almendro en seto con plenas dimensiones. Bueno, esa pregunta es un poco... Dependerá del TRV, todo depende del TRV. Si el TRV tenemos una altura de 4,5 metros, si tenemos un marco, un ancho de árbol de 1 metro y no está nada podado, pues deberemos de aplicar en función de esa masa foliar, que sería, en este caso, en esta plantación sería máxima. Esa altura y ese volumen sería máxima. Estaríamos alrededor de 1.200 litros hectárea. Ahora, en la prueba que hemos visto, el TRV era un TRV bajo, por eso podemos bajar el mojado a 750 litros. Como podéis ver, estaba bastante sobrepasado. Si contamos que 750 litros nos cabrían en torno a 15 impactos por centímetro cuadrado en un papel, como podéis ver, vamos sobrepasados con 750, pero el TRV también es muy bajo. Eso es cuestión de calcular y regular el equipo, sobre todo en cada tratamiento, porque el primer tratamiento tenemos un estado vegetativo de la planta y en el último tratamiento del año tenemos otro estado vegetativo de la planta. Hay que calcularlo y regular bien el equipo. Pero las boquillas son muy importantes también. No es que no sean importantes, son muy importantes. Eso nos dice la siguiente pregunta, que a qué velocidad de avance y turbinas serían recomendables y qué número de boquillas se deberían emplear. Pues boquillas cuantas más mejor. Cuantas más lleve un equipo mejor. Cuantas más mejor posicionadas mejor. Y sobre todo, boquillas de turbulencia, boquillas de calidad. El volumen de aire es lo que hemos hablado y los litros a aplicar con el reparto, cuantas más boquillas, pues podremos ajustar mejor el tamaño de gota. Si llevamos pocas boquillas, posiblemente tengamos que aumentar muchísimo la presión y haremos muchísimas más gotas, pero finas. Por lo tanto, perderemos mucha gota en el camino. No llegaremos a alcanzar el objetivo. Y al contrario, podemos regular tanto el tamaño como la cantidad, que es lo importante. Por eso, cuantas más, mejor. Sí, está claro. Bien, ¿qué consejos darías para hacer una buena regulación del ventilador y para regular y calibrar las boquillas con la medida de presión y verificación del caudal recogido en las boquillas? Lo que siempre hablamos, hacer una pequeña prueba antes de empezar, no después. Hacer una pequeña prueba el día de antes de empezar para regular. Perder 2 horas para regular el equipo, quizá menos. Regular el equipo en condiciones de ese día, tanto de aire como de caudal. Lo primero, calcular bien el estado vegetativo de la planta para averiguar qué cantidad de volumen es necesaria, que no por más es mejor. Llevamos ahí siempre una disparidad entre unos y otros. No por más es mejor, sino que regular bien el volumen que nos hace falta y sobre todo hacer que la máquina trabaje lo más rápida posible con la menor cantidad de litros por hectárea posibles. Ese es el tratamiento ideal para mí. Y bueno, ¿tenéis conocimiento de las aplicaciones de ozono? ¿Sabéis si son factibles en estos cultivos? ¿Qué ventajas? ¿Se podrían adaptar las máquinas? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es la opinión desde vuestra experiencia?
Pues estamos desarrollando un equipo de ozono. Es un equipo un poco diferente a, no sé si conocéis lo que hay en el mercado, pero es un poco diferente a lo que hay. Y sí que en principio en algunos tratamientos sí que es factible. No va a ser, no va a ser y que no se va y se va a ver que no es la panacea, no vamos a abolir el producto químico, pero sí que habrá algunos tratamientos que serán indispensables y sobre todo serán bastante más ecológicos que cualquier producto químico. Este producto, el ozono, es bastante agresivo. Debemos de saber que el ozono elimina tanto unas bacterias como otras, Las buenas y las malas, todas. las buenas y las malas. Entonces, cuando hacemos una limpieza con ozono, pues debemos de saber que vamos a dejar la planta, la vamos a dejar inmaculada, la vamos a dejar sin defensas, la vamos a dejar sin todo lo que haya, cualquier ser vivo que esté allí. Si hay algún hongo, si hay alguna bacteria, la vamos a aniquilar. Por lo tanto, dependerá del tratamiento que queramos hacer, si es factible hacerlo con ozono o no. Nosotros, de todas formas, estamos haciendo un equipo que se está probando ya con ozono y, bueno, en viñas sí que se han hecho algunas pruebas y da muy buenos resultados. En almendro todavía no. En almendro todavía no hemos probado, pero se supone que funcionará igual. Y En también Viña, habrá que regularlo. claro, ¿con qué ha funcionado en Viña? En viña, sobre todo para el tema del hongo mildiu y sobre todo la pudredumbre que hay, que es la miseria que se genera en la misma cepa, es muy, muy efectivo. Pues la verdad es que es muy interesante. Bueno, estamos viendo a ver si hay alguna pregunta más. Vemos que por el momento no. El tema del ozono, bueno, la pregunta ha sido mía pues porque me lo estuvieron comentando y a mí me resulta, lo que son todas las técnicas nuevas me resultan muy interesantes pues porque al final es pasar de unos campos a otros y bueno, y estoy de acuerdo contigo que al final te lo cargas todo. Pero bueno, pero a lo mejor en situaciones de emergencia en que lo pierdes todo, pues son efectivos. No sé, me gusta que lo estoy probando y que estoy viendo prototipos porque hay que avanzar y hay que ver alternativas, está claro. Como dices, no se van a perder los fitosanitarios, pero ahí está. Bueno, pues vemos que no hay más preguntas, así que bueno, Raúl, nada, darte las gracias. Hemos aprendido mucho, yo sobre todo, y bueno, que realmente felicitaros y bueno, confío en que los asistentes hayáis disfrutado tanto como yo y que os sirva para el manejo de vuestras explotaciones, que es lo que pretendemos, el dar este carácter técnico, información de expertos que os sirvan para decidir y para poder pensar en poner almendro en seto si no lo habéis pensado ya porque la tecnología está de vuestra mano. Bueno, deciros que os esperamos en nuestra programación de webinars. Ya hemos terminado hoy, pero de enero a marzo tenemos una programación muy intensa. La próxima semana tendremos un cartel para no perdérselo. Seguimos con nuestra cita con la serie del almendro en seto en ecológico. El martes 26, una interesante temática, potencial productivo del almendro en seto ecológico en función del clima, del suelo y del agua, con Xavi Rius de Agromillora y Óscar Muñoz de Ajecular. Y nuestra programación normal de Synergy NAS, ya no dentro del especial de capítulos del almendro en seto en ecológico, tenemos el jueves el placer de contar con David Carballo de Veracruz, que nos va a hablar de la potencialidad del negocio en Portugal y de la historia de la inversión Portugal y Brasil en el almendro en seto. O sea que tenemos una semana completa. Nada, os esperamos y esperamos contar con vosotros de nuevo en Synergy Nuts. Gracias, Raúl, y con esto, bueno, pues ya finalizamos el webinar de hoy.
Gracias a vosotros.